la carta del apóstol Santiago y casi estamos, si Dios nos lo permite, por finalizar este capítulo número. Voy a pedir que me acompañe, vamos a orar al Señor. Padre bendito, gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra, que hoy confesamos es dirección a nuestra vida, como espada de dos filos, la que llega y penetra nuestro corazón. Inunda de nuestra vida, Padre, con tu palabra. Oramos en el suficiente nombre de Jesucristo y gracias por acompañarnos en este tiempo de oración y de meditación de tu palabra. Amén. Agradecemos al Señor por permitirnos, hermanos, estudiar su palabra el día de hoy. 4 temas principales va a hablar el Espíritu Santo en el capítulo número 5 de la carta del apóstol Santiago. El primero, hermanos, es los pobres siendo privados de sus salarios. El segundo es personas que están afligidas físicamente. El tercer apartado, los que se han extraviado del camino del Señor. Y el cuarto punto es la oración. Hoy vamos a ver la quinta característica del creyente maduro en Jesucristo y podemos decir cuál es nuestra actitud, hermanos, ante los problemas, ante las dificultades diferentes que vamos viviendo. Es una oración y dependencia a nuestro Señor Jesucristo en las tribulaciones. Nos rendimos ante los problemas. El creyente maduro siempre va a estar, hermanos, buscando en constante oración al Señor en todo tipo de situaciones, pero también no se puede rendir ante los problemas. El creyente que está en Jesucristo siempre va a buscar a Dios, su presencia, su Espíritu Santo, y siempre va a esperar la providencia de Dios y su ayuda. La palabra de Dios también nos dice, hermanos, que no es pecado ser rico. Eso es lo que va a abordar el tema del día de hoy, hermanos. Pero la Escritura sí se refiere al egoísmo y da 3 razones para su amonestación en el amor al dinero. Vamos viendo la primera razón, hermanos, o el primer principio que la palabra de Dios nos brinda en el capítulo 5, hermanos, que estamos leyendo. En el capítulo 5, en el versículo número 4, dice: He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Como hemos dicho, la palabra no desaprueba la adquisición de los bienes materiales. En la ley de Moisés hay reglas que los judíos ejercían, que vivían en Canaán, lo cual nos habla acerca de la propiedad privada y los trabajos y los que trabajaban en beneficio de ella. Lo que la Escritura va a condenar es la adquisición de riquezas por medios ilícitos o propósitos incorrectos. La Escritura nos menciona y nos da 2 formas como el rico obtiene sus riquezas. La primera, hermanos, es lo que acabamos de leer en el versículo 4, es los trabajadores de este tiempo, del tiempo del apóstol Santiago, recibían un salario diariamente y no había contratos a los cuales ellos pudieran sujetarse o laborales. Pero sí había, hermanos, un principio bíblico que lamentablemente estas personas no respetaban. En el Pentateuco, el Señor daba instrucciones definidas para proteger al trabajador del patrón que lo explotaba. Deuteronomio, capítulo 24, los versículos 14 y 15, dice así: No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario de tu jornalero en tu casa hasta la mañana. Levítico capítulo 19, versículo 13 es algo muy similar, hermanos, y Jeremías 22, 13 nos dice de la siguiente manera. Jeremías 22, 13 dice así: Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Aquellos ricos
Contrataban jornaleros bajo promesa de cierta cantidad, pero haciendo su trabajo no se les pagaba. Otra de las cosas que evidencia la Escritura en el versículo número 6, hermanos, era el control político. Veamos, dice así: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El Señor, en su sabiduría, estableció en Israel, hermanos, sistemas legales de justicia. En Deuteronomio capítulo 17, habla acerca de la amonestación que le hace a los jueces a no ser amantes del dinero. En Éxodo capítulo 18 nos dice, hermanos, que los jueces tendrían que impartir un juicio imparcial tanto al rico como al pobre. Y en Levítico capítulo 19 dice que el Señor no toleraría el falso testimonio. El cohecho era condenado por el Señor. También lo vemos en el libro de Isaías, del profeta Isaías, un profeta menor, Miqueas. También Amós denunció, hermanos, el tipo de jueces que había en su tiempo. A saber, entonces, en el tiempo del apóstol Santiago, los tribunales eran, hermanos, comprados, controlados por la gente rica, y entonces el pobre, hermanos, no podía defenderse. Los trabajadores no podían sostener sus litigios, ya que estos les eran costosos. Imagínense entonces desde qué día, hermanos, el rico estaba oprimiendo al pobre. Primero, hermanos, no le pagaba, se enseñoreaba de él, y después lo que hacía justamente, hermanos, era no le pagaba porque si el pobre demandaba no tenía con qué sostener estos litigios. Por tanto, siempre, aparte, sobornaban a los ricos, sobornaban a los jueces, hermanos, nunca iban a poder ganar un caso. Estamos muy lejanos, hermanos, de esta situación en nuestros tiempos. Lo que la Escritura exhorta es a no obtener ganancias ocupando medios ilegales. Hermanos, podemos ver tres textos bíblicos: Salmos 50:10, Proverbios 13:11 y Mateo 6:33. La forma en que se obtenían estas riquezas era la acumulación de las mismas, y esto nos lo declara la Escritura, hermanos, en el versículo 3 del capítulo 5 de Santiago. Nuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. La acumulación es algo que a Dios no le agrada. No hay nada incorrecto en ahorrar. Lo incorrecto es la acumulación del dinero y tener deudas, y mayor a los trabajadores. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando que hacer tesoros en los cielos, hermanos? Dijo que deberíamos de vender todas las cosas y darlo a los pobres, como se lo dijo al joven rico. A mi parecer, creo que no, hermanos. Al joven rico le dijo que sabía que su Dios era el dinero, y que este joven, hermanos, le tenía más amor al dinero que a su prójimo. Entonces este joven era un avaro. Hacer tesoros en el cielo significa ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces, acumular riquezas, hermanos, tendría sus consecuencias delante de Dios. Tenemos cosas, hermanos, que no son nuestras, que pertenecen al Señor. En estos tiempos, hermanos, que he estado meditando y estudiando El hombre como sacerdote del hogar, de Samuel Waldron, hermano, nos hace una pregunta el autor que me hizo pensar acerca de también de los dones que pueden ser nuestros hijos. Y dice: mientras los padres no estemos convencidos de que nuestros hijos le pertenecen a Dios, nos vamos a formar de acuerdo a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero cuando los padres estemos convencidos de que nuestros hijos le pertenecen a Dios, se harán formados desde la perspectiva y desde la vida que es la palabra de Dios. Tenemos cosas que no nos pertenecen, que no son nuestras, son del Señor. El Señor Jesucristo, que es el dueño de todo, y nosotros solamente somos sus administradores.
Hay una máxima, hermanos, que la Reforma ha planteado y me parece que es muy pertinente el día de hoy. Nosotros somos siervos de Jesucristo, somos mayordomos de la creación o administradores de la creación y somos custodio de nuestros hermanos. La Escritura no desaprueba el ahorro en ningún momento, pero sí toma muy en serio el acaparamiento. ¿Qué sucedió, hermanos, en este tiempo, en esta iglesia, en este tiempo? Privaron a otros de beneficiarse con ella y el versículo 4 es respuesta aquí. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El rico robaba al pobre. Esto es una historia, hermanos, que no acaba. No acaba porque vivimos en un mundo caído, pero vamos a ver la conclusión de la Escritura acerca de este tipo de situaciones. Amada iglesia, lo que nos corresponde a nosotros es que debemos de ser fieles en usar lo que el Señor nos da para el bien de los otros y para la gloria de Dios. La primera carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 2 nos dice, se requiere que de los administradores, cada uno sea hallado fiel. José fue un administrador fiel en la casa de Potifar y el Señor lo prosperó. Lucas, hermanos, capítulo 12, versículo 15, también nos da una referencia acerca de esta situación que se estaba viviendo y lo podemos ver en el versículo número 15. Dice así la Escritura. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes, de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia, nos dice el Señor. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los ricos, a quien la Escritura se está refiriendo el día de hoy, se gratificaban a sí mismos en sus riquezas para su propia destrucción. Querida iglesia, la palabra es profecía y la palabra se está cumpliendo siempre también en nuestros tiempos. Esto me hace recordar a nuestros gobernantes a veces, hermanos, que de verdad, de una manera tremenda, me doy cuenta al leer las noticias, cómo se gratifican sus bonos de diciembre, hermanos, y cuando van a salir. Pero sabe, hermanos, aunque a veces al pueblo nos molesta y cuando hay pobreza, podemos decir que nadie se saldrá con la suya, puesto que el Señor va a actuar. Y dice la Escritura, estos que se gratifican para sí mismos están actuando para su propia destrucción. Entonces, lo que la Escritura nos dice, hermanos, que cómo se van creando sus riquezas. Aquellos hombres ricos pensaban que estaban bien. Imagínense qué perdición de su mente, corrompida, pensando que estaban actuando bien. Voy a oprimir al pobre, voy a oprimir al necesitado, voy a oprimir a la viuda. De hecho, sea de paso, hermanos, algunos de los que recuerdan al doctor René Kruger, cuando nos dio el tema, hermanos, del libro de Lucas, nos comentaba que cuando se celebraba el año sabático, era el perdón de toda deuda, antes de que llegara el perdón de toda deuda, hermanos, los judíos, no la Escritura, celebraban un contrato y decían, este año te voy a perdonar la deuda, pero una vez que termine este año sabático, reiniciaremos tu deuda. Esto me recordó, hermanos, que ahora que entramos en la pandemia, los bancos nos decían que podíamos pagar después de 4 meses. Qué interesante que no nos dijeron 3 meses, gracias, hermana. Qué interesante que no nos dijeron, voy a condonarte la deuda o tu deuda se irá a la mitad. No, nos dijeron, te damos un plazo. Pero una vez que esto termine, tu deuda continúa. Exactamente lo mismo, hermanos.
El Espíritu Santo piensa de una manera muy diferente a como piensa el humano caído, hermano, el ser caído. La Escritura dice una palabra de verdad tremenda, hermanos. Aullad por las miserias que os vendrán. La Escritura enumera las consecuencias del mal uso del dinero, hermanos, y las riquezas perecen, dice la Escritura. Un grave error es pensar que las riquezas nos van a dar seguridad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, nos exhorta la palabra del Señor que no pongamos la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermanos, la vida es corta y no podemos llevarnos ningún bien. Permítame compartirle una ilustración. Lo que puede comprar el dinero. El dinero comprará una cama, pero jamás comprará el sueño. El dinero comprará libros, pero jamás comprará sabiduría. El dinero comprará comida, pero jamás apetito. El dinero podrá comprar adornos, pero nunca belleza. El dinero comprará atención, pero nunca amor. El dinero podrá comprar una casa, pero no un hogar. El dinero podrá comprar un reloj, pero nunca el tiempo. El dinero podrá comprar medicina, pero no salud. El dinero podrá comprar lujos, pero no una cultura. El dinero podrá comprar asombro, pero jamás respeto. El dinero podrá comprar diversión, pero nunca la felicidad. El dinero podrá comprar un crucifijo, pero nunca podrá comprar a un Salvador Jesucristo. Las riquezas mal usadas destruyen nuestro carácter, nos dice el capítulo 5, versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, nos vuelve a decir que el dinero no es pecaminoso, pero el amor al dinero sí. Es la raíz de todos los males, y es verdad, hermano. Cuando nosotros le tenemos más amor al dinero, hermanos, empezamos a tener problemas con nosotros y hasta con todos los demás. Mi abuela tenía, hermanos, una anécdota muy breve que decía que había un hombre que no quería comprar plátanos, porque al comprar plátanos se iba a comer pues el fruto sabroso, pero iba a desperdiciar la cáscara. Hermanos amados, el último mandamiento o uno de los mandamientos que el Señor nos da es no codiciarás. El Salmo 62:10 o el Proverbios 22:1 nos dice: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. El amor es siempre un extraño, el amor es siempre un extraño en la casa del avaro. Qué cosa tan tremenda nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, me parece, y si no quisiera generalizar, hermanos, que nuestra nación o la población, hermanos, estuvimos cansados de años de opresión y de hombres de gobiernos que se enriquecían ilícitamente. Lo que yo quiero decir el día de hoy, hermanos, es lo que dice la palabra. Que ningún gobierno se va a salir con la suya. Que el Señor Jesucristo es el juez seguro de todo aquel hombre rico, hermanos, y gobiernos ricos o potentados que han creído que estaban haciendo el bien. Esto es una realidad, hermanos. Y la realidad es, la respuesta me da, hermanos, la palabra me da respuesta, porque en un tiempo yo pensaba cosas que decía: Padre, pero ¿dónde estaría tu justicia si aquellos hombres que oprimieron tanto a sus pueblos ahora están delante de ti? Pero me habla, hermanos, también la palabra
de hombres que nunca fueron redimidos por el Señor, lo cual en verdad, hermanos, me alegra mucho. Aquellos pueblos que fueron oprimidos, hermanos, por sus gobiernos, dudo mucho que tengan un cambio y que estén delante de la presencia de Jesucristo. Me alegro, ¿sabe por qué, hermanos? Porque Dios es justo y Dios es fiel. La Escritura no solo nos habla de un juicio presente. He conocido, hermanos, mucha gente que tiene mucho dinero, hermanos, que terminaron divorciados, que terminaron enfermos con cáncer, que terminaron con situaciones, hermanos, y su dinero no les ha ayudado de nada. Hermanos, la palabra me dice que Dios es mi juez justo. Esto yo lo puedo observar en el versículo 9 de la misma carta del apóstol, que me dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, pues está delante de la puerta. Toda persona que no seamos buenos administradores de nuestros bienes, seremos enjuiciados en el presente y en el futuro delante de Jesucristo, que es y será el juez justo y fiel, hermanos, en todo tiempo. Ahora bien, 3 cosas que nos va a ofrecer la palabra de Dios de un juicio seguro. Número 1, las riquezas mal ganadas del rico testifican contra él. 2, los salarios que retuvieron son testimonio contra ellas. Y tercero, los trabajadores también hablarán contra ellas, y lo puedo ver en el versículo 4. Aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, cual por engaño y no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. No perdamos una oportunidad valiosa que la palabra del Señor nos da. La iglesia, hermanos, siempre va a tener gente necesitada. Y la iglesia debemos de ayudar a los necesitados, a los trabajadores, hermanos, a aquellos hombres que merecían un salario. A saber, hermanos, volvemos a decir que el Señor, que es sabio, no condena las riquezas. Él condena el mal uso de los bienes. Esto es una condena, y a los ricos les dice que su riqueza y su política mala vida las va a usar como un arma. Fíjese bien, hermanos, las riquezas deberían ser usadas para bendición, pero las usan como un arma y no como una herramienta para construir. Por lo tanto, pensemos, hermanos, ¿qué juicio tan severo Dios enviará a todos aquellos gobiernos y personas y empresas y situaciones que el Señor les ha permitido, hermanos, ser beneficiados? Que en lugar de beneficiar a los otros, hermanos, ocuparon este beneficio como un arma y no para construir y para bendecir. No sé si alguien recuerda aquella película que duraba un poquito, La lista de Schindler, hermanos, de aquel alemán que con lo que Dios le dio benefició a mucha gente para sacar adelante. Y recuerdo que él decía: yo pude haber hecho más, pero ya no tuve el dinero. El dinero que el Señor nos ha dado debe de ser beneficio para mí y para mi prójimo. Recordaba entonces, hermanos, aquella película también que llamó mi atención, la película que Dios ocupó también como un medio de gracia para llamarme la atención, esta A prueba de fuego, aquel bombero que decía que todo era suyo. Su padre del bombero, de Caleb, le dice: eres muy egoísta, porque lo que Dios te dio no te lo dio a ti, te lo dio para que lo compartieras. Recuerdo esa película, hermanos, y me hizo pensar en cómo estamos compartiendo las cosas. Deseo terminar, hermanos, con una moraleja, un hecho que dice así: un administrador de granjas, de las granjas de la provincia de Languedoc, había acumulado en el año de 1762 una inmensa fortuna explotando a los pobres granjeros.
cuando el gobierno le pidió que pagara sus impuestos, dio una excusa ridícula, argumentando que era muy pobre. Pero temeroso de ser denunciado por los hombres a los cuales había explotado, construyó una casa con un profundo túnel subterráneo al que bajaba por una escalera que solo él conocía. Tiempo después, este administrador, el señor Fosque, desapareció, buscando por todas partes. Al cabo de algunos meses, su casa fue vendida y trabajando en su reparación, fue descubierta la puerta secreta con la llave por fuera. El nuevo dueño de la casa abrió la puerta y halló un cadáver del antiguo administrador con un candil en la mano. Tan profundamente enterró sus tesoros que cuando se cerró la puerta por accidente, nadie pudo escuchar su voz. Allí murió, miserablemente rico, en medio de su mal adquirida riqueza, sin que pudiera serle de utilidad alguna. Salmo 119, 36, el Señor nos regala su palabra diciéndonos: inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Oramos. Tu palabra, pues, nos hace reflexionar, mi Dios, porque tu palabra es para nosotros y nos hace pensar en la mala mayordomía que pudimos haber tenido de los bienes que tú nos das. Hoy nos recuerdas que tú eres un juez justo y que también nos vas a llamar a cuentas por lo poco o lo mucho que nos has dado y puesto en nuestras manos. Que llamarás a los gobiernos por su injusticia al adquirir bienes, explotando a los pueblos, Padre. Y nos dices que tú eres un juez justo, mi Dios. Y nos dices que seamos responsables y buenos mayordomos de lo que nos das. Que las riquezas que tenemos sean de bendición, una herramienta de bendición y no un arma para castigar al prójimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su palabra.